bondad, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. Señor, que esta palabra pueda ser clarificadora para nuestras vidas, sabiendo que contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bueno, un poco siguiendo el hilo conductor de la reunión, de lo que se ha compartido. Había una publicidad hace muchos años de una tarjeta de crédito muy conocida, que la publicidad era un hombre que estaba en la ruta, estaba al lado de su auto y había perdido su tarjeta de crédito. Entonces lo único que tenía memorizado era el teléfono de la compañía. Y la escena estaba muy bien montada porque era de noche. Imagínense de noche en esa ruta que en estación de servicio se encuentra cada cientos de kilómetros y después no hay nada. En la noche oscura, este hombre tenía que cargar gasolina, se palpa y no encuentra la tarjeta, no tenía plata, tampoco efectivo. Entonces llama con el móvil a la empresa y la recepcionista, que estaba del otro lado, con una voz muy apacible, le dice: no se haga problema, porque pertenecer tiene sus ventajas. Y me gustó esa frase, ¿no? Pertenecer tiene sus ventajas. Todos pertenecemos a un grupo, a una familia, a un pueblo, a un país, a una sociedad. Es decir, no somos entes aislados que podemos decir yo no pertenezco, porque de alguna forma todos nos debemos a todos. Pertenecemos a un trabajo, pertenecemos a una sociedad. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona que es San Isidro, o Boulogne, que pertenece a San Isidro, y la ventaja de pertenecer a un municipio, en este caso, un municipio como el de San Isidro, es, por ejemplo, entre tantas, una atención hospitalaria gratuita. Dicen que una de las mejores del país. Ahí está ahí Vicente López en cuanto al sistema técnico y personal, también profesional, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba, los años que trabajé de profesor en San Martín de Porres, Cruzano Zarratea ya pertenece al municipio de San Martín. Mucha gente cambiaba o buscaba domicilio de esta zona porque la diferencia de hospitales era muy abismal. Entonces uno dice, bueno, puede pagar los impuestos con alegría, aunque son un poco caros, pero porque dice, bueno, hay ni de vuelta, ¿no? Es decir, esto es pertenecer. Cuando uno pertenece a un lugar, tiene sus deberes, tiene sus obligaciones, pero también tiene sus beneficios, ¿no? Si uno paga el seguro y de pronto le roban el vehículo, tiene los beneficios de que le reintegran el vehículo. Depende de lo que pague, ¿no? Si uno aporta a la jubilación, va a tener los beneficios de tener la jubilación. Porque no siempre hay moratorias, ¿eh? Olvídese de eso. Hoy en día hay que pagar. Y así todas las cosas. En la vida siempre hay obligaciones, derechos y beneficios. Acá hay un par de hinchas al fondo, de clubes. ¿Cómo está River, mira? Yo escuché unos gritos por ahí, ¿de River o de Boca? De Boca. De Boca, bueno, por eso siempre calladito. Pertenecer a un club también tiene sus beneficios. Y el socio de un club, no sé ahora, pero yo sé que en una época tenían beneficios en cuanto a la ubicación, ¿no?
de si va a haber un partido, o si en el caso acá de hermano Lidia, que va al centro deportivo, tiene los beneficios de tener por una módica suma muy baja natación en invierno y en verano, ¿no? Es decir, eso es un beneficio. La hermana siempre viene contenta porque dice, me hice un largo de y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Son beneficios. Más beneficio porque me becaron por la Amén. Claro. capacidad. Exactamente. Pero yo digo, todo esto tiene que ver con un paquete. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, y habla también del beneficio de ser parte del pueblo de Dios. Que no es cualquier cosa. Nosotros a veces no valorizamos lo que es pertenecer al pueblo de Dios, es decir, al pueblo no de José Luis ni de Digna, el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, porque Él es el Señor que nos eligió. Vamos a ir a la palabra, vamos a encontrar el significado y espero que el Espíritu Santo nos ilumine a todos para encontrar y descubrir los beneficios, también las obligaciones y derechos de ser parte de este pueblo bendito de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer 2 versículos. Lo apuntaron, me dice amén. Dice así la palabra: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Saben lo que es un linaje? Hoy estaba buscando en internet mi apellido, Belicio. Mi linaje es, por lo que estaba buscando en la web, tengo descendencia de parte de mi padre italiano y de parte de mi madre española. Y encontré un Belicio del 1700. Ya está muerto, ¿no? Pero digo, ¿será ese? ¿Tendrá algo que ver conmigo? En España. Y fue un lord. Así que yo vengo de familia de lord. No sé si tendría algo que ver. Pero digo, yo hasta a mi abuelo conozco. Después de mi abuelo no conozco. Sé que mi abuelo estuvo en la Guerra Mundial como italiano. Comía todos los días fideo o arroz. Y a veces cuando no había, comía esos bichitos que andan ahí, que son roedores, que no lo voy a nombrar, porque el hambre era muy grande. Pero él estaba orgulloso por haber peleado en la guerra. De parte de mi madre, catalana, así que ahora que el tema esto de Cataluña, si mi madre estaría viva, pues estaría contenta o no, no sé. Pero digo, todos tenemos un linaje, ¿no? Acá hay familias con apellido, y no estoy hablando de apellidos de alcurnia que usted designa de príncipe, sino hablo de que tenemos un linaje, tenemos una línea, el linaje viene de línea. Pero nosotros los cristianos tenemos un ADN diferente o un valor agregado al linaje sanguíneo, que es el linaje de ser hijos de Dios. Nosotros, al ser comprados por la sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios. Si no es cualquier linaje. Dice, somos un linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quién conoce la historia de Camino Real Morón? El otro día le pregunté a un amigo que sabe mucho de historia y me aclaró porque lo googleé y mucho no lo encontraba. Dice que el virreinato en la época del Río de la Plata, los virreyes, saben que Argentina, antes de ser Argentina, estaba gobernada por España. Y antes de ser independiente, en 1800, dicen que este camino, que era de tierra, no como ahora, iba de Morón hasta San Fernando. Iban todos en carroza, los príncipes, a bañarse en el río de San Fernando. Eran otras épocas, no bañarte ahora, ¿no? La nobleza iba al río de San Fernando. No tenemos cualquier camino, el camino real, es un camino real. Dice acá que nosotros somos real sacerdocio, venimos de un reinado. ¿Qué es un sacerdote? La carta a los hebreos dice que un sacerdote es un hombre sacado entre los hombres, puesto al servicio de los hombres
en las cosas que se refieren a Dios. Es decir, que somos especiales. Acá ya no hay un sacerdote especial, porque el único sumo sacerdote, sumo pontífice, ¿quién es? No diga Francisco porque dejó el púlpito. Jesús. Jesús. ¿Amén? Amén. Pero todos somos sacerdotes, porque todos podemos orar, interceder. Por eso cuando usted dice, pastor, ore por mí, bueno, pero usted también puede orar. Nosotros podemos orar, ¿cómo no? Pero usted también puede orar, porque todos somos sacerdotes. En el pueblo de Dios no hay jerarquías en el sentido de que todos tenemos acceso al Señor. Real sacerdocio, nación santa. Todos pertenecemos a una nación. Acá tenemos de Paraguay, de Argentina, algún país más. Santiago del Estero, algunos dicen que es una nación. Hoy compartí en Facebook compartí una frase del payaso Correta que decía que Rafael Acarrá cantaba esa canción. ¿Cómo era esa canción? Fiesta. Qué fantástica, fantástica. Dice que en Santiago del Estero le cambió la letra. Siesta. Qué fantástica, fantástica esa siesta, ¿no? A mí me encanta esa canción con esa paráfrasis. Sí. Bueno, entonces somos todos de un pueblo, ¿verdad? De Paraguay, Argentina y otros países. Pero todos somos un linaje escogido y un pueblo especial. Cuando Pedro escribe esta carta, yo quisiera contarles un poquito. La escribió cuando los cristianos estaban dispersos, porque estaban perseguidos. Nerón había sentenciado a los cristianos, los había acusado de quemar Roma, cosa que era mentira, pero él tenía que tapar sus chanchurros. Entonces le dijo, bueno, vamos a echar la culpa a alguien. ¿A quién les echó la culpa? A los cristianos. Entonces vino una persecución tremenda que mataron a muchos cristianos y muchos fueron perseguidos y fueron esparcidos a otro país. Entonces le escribe a lo que se llama la diáspora, la dispersión de los cristianos. Pedro le escribe. Dice, ustedes son pueblos adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Miren qué interesante. Nosotros antes éramos tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Cuando uno camina en las tinieblas no ve muchas cosas. Una vez veníamos con mi esposa en la moto de Campana y nos agarró todo un vado en Panamericana, que un vado es como una especie de caída así, donde cuando se llueve se produce mucha agua, porque es bajo, y había un señalador que decía, zonas de tinieblas, cuidado. Cuando pasamos ese lugar, se veía las luces que venían, pero no se veían los camiones. Es decir, ¿saben qué es julepe, no? Es caminar en un lugar que no sabes con qué te vas a encontrar de frente. Al menos tú tenías la luz expuesta. Vos te imaginás en una noche de tinieblas que te tropezás con todo porque no ves. Bueno, las tinieblas espirituales son las personas que hoy, muchas personas hoy, no tienen la experiencia, no tienen el privilegio, no tienen la suerte que tenemos nosotros de estar en este pueblo de Dios, que andan en tinieblas, es decir, que andan confusos, porque la persona que no tiene la claridad en Dios anda confusa. Por eso Jesús tuvo mucha compasión cuando la gente estaba como oveja sin pastor, porque estaba confusa. La persona confusa necesita orientación. Y la orientación es importante siempre, porque si no puede caer en las tinieblas. Saben que las tinieblas son lugares que también hay pantanos, y cuando uno cae en el pantano, se mete el agua en el pantano y se puede hundir. Pero nosotros ahora ya no somos tinieblas, somos luz. Donde hay luz hay claridad. Cuando acá se corta la luz, que ahora se está cortando muy seguido, a veces tenemos vela de sobra para aquellos despistados que no tienen vela. Compramos paquetes porque ya se nos hizo un hábito, no sé cuánto se cortó en este mes la luz. Pero es increíble porque uno lo hacía, ahora bueno, uno prende el celular, tiene la linternita, qué sé yo, pero hasta que encontrás el celular o el fósforo o el encendedor, te tragas todo. Yo soy una persona muy torpe y me he llevado por delante muchas cosas. Mi papá decía que cuando uno se golpea, se compra algo. Y si te compraste la casa, yo me la compré 5 veces la casa, porque me llevé
pero porque no veo. Cuando hay luz, las cosas cambian. Cuando hay claridad en la mente, ¿qué pasa? Uno empieza a saber por dónde caminar. Entonces nosotros ya no andamos en las tinieblas. Si uno dice, ay, no sé qué hacer con mi vida, bueno, tenemos una luz admirable que es Jesucristo y la palabra de Dios que te aconseja por dónde caminar. Porque la palabra de Dios tiene respuestas para todas las cosas. El libro de los Proverbios es un libro, hoy hablaba la pastora de la sabiduría. El libro es un libro de sabiduría. Dice, ¿cómo el joven conocerá su camino? Siguiendo la palabra de Dios. Salmo 119 muchas veces dice, lumbrera es tu palabra que me guía los caminos. Es decir, que la palabra nos ilumina, nos aconseja y nos evita que caigamos en las tinieblas. Miren todos los beneficios. Vosotros, dice en el versículo 10, en otros tiempos no eras pueblo. Antes no éramos pueblo nosotros. Pueblo de Dios, ¿no? Es decir, no éramos pueblo, no nos conocíamos. No habíamos conocido al Señor. Cada uno acá tuvo una experiencia con Dios en diferentes etapas. Algunos muy temprana edad, otra de grande, no importa. Pero todos hemos tenido una experiencia con Dios. Todos se nos ha predicado el Evangelio, todos estamos acá porque alguien nos habló una vez del Señor. ¿Amén? Amén. Y esto es una gran bendición. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Como la propaganda de la tarjeta de crédito, ahora pertenecemos. Ahora, nosotros vamos a dividirlo en dos partes, esto de pueblo. La primera, pertenecemos a un pueblo universal. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar del mundo, sea en la China, en Japón, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Brasil, lo que sea, cualquier cristiano es pueblo de Dios, aunque yo nunca lo vea en mi vida, al menos acá. Por ahí lo conozco en Facebook, ahora que están en las redes sociales, o en Twitter, o en Instagram, qué sé yo, pero por ahí no tengo la oportunidad. Yo tengo amigos, pastores, que a veces nos reunimos por Skype y charlamos, pero yo todavía no los conozco personalmente. Y ya charlamos como si nos conoceríamos de hace mucho tiempo. Bueno, es pueblo de Dios. Y después está el segundo punto, que es la iglesia local, que es esta. Cada iglesia, en cada comunidad, porque acá en Boulogne, en Paraguay, en Argentina, en cualquier lado, hay muchas iglesias. Cada iglesia local es parte de ese pueblo de Dios. Pero nosotros también tenemos un privilegio de pertenecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pertenecemos a una comunidad orgánica, ¿qué es una iglesia? Es una comunidad de vida. No hablo de este espacio del templo, nosotros somos una iglesia. Dice Pedro, somos piedras vivas. Somos edificios labrados por Jesucristo. Cada parte de nosotros, dice Pablo en Corintios, somos un miembro. Dice Pablo que la oreja es importante, pero también el ojo es importante. Si yo oigo bien, pero no veo bien, algo le falta al miembro. Si yo camino mal, porque o me duele el pie, como dice a veces la pastora, me duele el dedo gordo del pie más chiquito, o este dedo, me afecta a todo el cuerpo. Si yo de pronto me duele la muela, que es un miembro tan chiquitito, sin embargo, como nos quita el sueño, ¿no? Cuando nos duele. Es decir, todo el cuerpo es afectado. Si un hermano hoy no está, ¿qué pasa? Lo extrañamos. ¿Por qué? Porque falta parte de ese pueblo que no está. Oramos por su vida, oramos por su vida, pero somos un pueblo. Ahora, yo noté 3 puntos importantes que tienen que ver con pertenecer. El primero tiene que ver con el beneficio. Usted no está sola ni solo, porque hay un pueblo que ora por usted. Nosotros hemos aprovechado las redes sociales, tenemos un grupo de WhatsApp donde está la iglesia Casa de Oración y Reflexión, muchos están anotados, entonces a veces piden oración, ¿no? Eso es interesante, porque algunas veces, bueno, oramos por tal cosa, y Dios ha contestado. Hoy, mientras que preparaba el mensaje, me suena el clink de la computadora, y una chica que no sé si es hermana o no es conversa, de no sé de qué lugar del país, entra en el grupo Casa de Oración que tenemos en Facebook, ya tenemos más de 600 seguidores. Dice, oren les pido oración porque mi papá está
detenido injustamente. Yo te dije, bueno, le escribí una palabrita, vamos a orar, así que después vamos a orar por el papá de esta chica, Amén. que según ella está detenida injustamente. Amén. Las cosas que hace Dios, por donde va tejiendo a veces las relaciones, ¿verdad? Esto es lo interesante de ser parte, de pertenecer, porque uno no está solo. A veces, yo le digo a los hermanos, nosotros no somos adivinos, tampoco tenemos todo el discernimiento para saber lo que le pasa a cada uno. Pero Jesús ponía el ejemplo del médico, dice que el médico vino para los enfermos y no para los sanos. Y si a veces ustedes no nos dicen lo que nos pasa, no podemos adivinar. Por eso es importante decir, bueno, ore por nosotros, aunque a veces ni siquiera quiera decir el problema en profundidad, porque no somos tampoco, la palabra chusma no me gusta, pero no es que no nos gusta meternos en su vida. Pero al menos diga, oren por trabajo, oren porque estoy enfermo, oren por esto, y vamos a orar. Porque esta es la misión de la iglesia. Amén. Y si hay que ir a la casa, vamos a ir, pero solamente vamos cuando nos llaman, ¿eh? No somos tampoco de invadir, porque creo que en esto también hay que respetar los tiempos. Todas las veces que ustedes quieran que vayamos a la casa, vamos a ir, pero cuando nos piden que vayamos. Porque nosotros tratamos de no ser sociales, tratamos de visitar cuando nos piden. ¿Saben por qué? Porque la iglesia funciona así. Un hospital. El médico viene a su casa a ver cómo está. A ver, Marina, ¿cómo andás? Hace mucho que no venís. El médico está en la clínica o en el hospital. Y si María se enferma, o yo me enfermo, voy a ver al médico. Y el médico, cuando me ve que me revisa y dice, a ver, te voy a dar este remedio. Yo le voy a decir, ni siquiera le dije lo que me pasa. ¿Actúa así el médico? No. El médico te manda a hacer estudios y una vez que tiene un diagnóstico más o menos aproximado, te medica. Porque tampoco el médico es adivino. Y un mal diagnóstico puede ser una mala praxis, y una mala praxis le puede costar el título. Entonces, si estamos hablando de pertenecer, si yo pertenezco a una sociedad donde hay estudios, donde hay escuelas, donde hay hospitales que me dan las personas que están trabajando, tienen que tener un diagnóstico, no son improvisados. No, tampoco queremos ser improvisados. Entonces a veces queremos saber, queremos entender para poder orar. Una vez nos decía una persona, me causaba gracia, me decía, estuve enfermo y no me vinieron a ver. Y yo le dije, ¿y a qué le dijiste que estuviste enfermo? Ah, no a nadie, pero ustedes tenían que saberlo. Y digo, bueno, la bola de cristal la tengo guardada por ahí, lo voy a sacar de vuelta, la voy a lustrar y voy a empezar a ver si no es así, no funciona así. ¿Se entiende? Amén. Entonces, el diálogo es importante. Tenemos medios de comunicación, teléfono, WhatsApp, el chat del Facebook, el Messenger, cualquier cosa. Dicen que cuando la gente necesitaba de la iglesia en la época de Jesús, caminaban sin saber si Jesús ya estaba en ese lugar, porque Jesús era muy andariego, se iba de un lado del otro. Pero sin embargo buscaban, porque el que busca encuentra. Amén. Amén. Bueno, versículo 11. Dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Todos somos extranjeros y peregrinos. ¿Saben por qué? Porque ninguno pertenecemos en esta tierra por siempre. Estamos de paso. Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Estamos de paso. Lo que hacemos es mudarnos. Yo siempre digo que uno no se muere, el cristiano se muere, se muda. Cambia de habitación. La primera mudanza estábamos en el vientre de la mamá acá tranquilitos, 6 meses, no, 9 meses, 8 meses, algunos son 7 vecinos, acá. Tranquilito. Ahí vos no sabías que era pagar un impuesto, llegar a fin de mes. Ni siquiera buscar comida porque te la da la mamá. ¿Verdad? ¿No? Cuando sale al mundo, se le pudrió.
Al principio está en brazos, pero después empieza... Y después ya es un nene de 15 en adelante, bueno, el nene hace las cosas. Porque uno tiene que develar. Y llega una edad que ya el nene o la nena, ya no es nena ni nene, se casó y se desapareció. ¿Y por qué? Porque uno va cambiando. Y cuando llega a la edad madura, algunos se adelantan, y Dios los llama, bueno, se muda de vuelta. Somos peregrinos. Pero también esta carta tiene un contexto, yo quiero contarles, tiene una historia. Porque ellos eran peregrinos físicamente hablando. Eran peregrinos porque los habían rajado de Roma y tuvieron que irse a otros lugares. Entonces dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Es como que nos dice a nosotros, Dios, con el Espíritu Santo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos acá, nosotros, una ciudadanía que es del cielo, un código que es del cielo, unos valores que son del reino de Dios. ¿Me van siguiendo? Amén. Dice Pedro en el mismo versículo, les pido que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Interesante, ¿no? Esto un poco lo dije el otro día cuando hablaba de la lengua. Los deseos carnales, dice, no dice los deseos del diablo que batallan contra el alma. Acá el cuernudo no tiene nada que ver. Acá sos vos y tu carne, que batallan contra el alma. La carne, Gálatas habla mucho de la carne, tiene un montón de derivados, ¿no? Celos, envidia, orgías, disensiones, lujuria, pleitos. Léalo en tu casa. Todo eso batalla contra el alma. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de llamar a nadie. Eso es la carne. Y el alma dice, pero hace algo. Y a veces la carne parece que prevalece sobre el alma. Pedro sabía que sus ovejas, porque Pedro era pastor, sus ovejas estaban en un mundo peligroso y hostil, como el nuestro. Es un mundo peligroso y hostil. Porque salís a la calle y no sabés con qué te vas a encontrar. Nosotros los cristianos estamos como permanentemente en una lucha. Dice el versículo 12, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Saben quién son los gentiles? Los que no creen en Dios. La buena manera de vivir, es decir, tenemos que tener una buena manera de vivir. Y acá no hablo de esto, de billuca, de dinero, de money, de guita. Hablo de un estilo de vida que sea conforme al Evangelio. Una buena manera de vivir. Porque hay mucha gente que vive una mala manera de vivir. Y eso sobra. No hace falta que le haga un listado. Pero prenda el televisor o lea los diarios. Va a ver cuánta gente corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Mala manera de vivir. Dice, en que los que murmuran de vosotros como malhechores. Esto quiere decir calumnia, porque aún la gente de mala manera de vivir nos critican porque no entienden, porque se burlan o porque piensan que somos locos. Hoy decía Marina que tu mamá decía a tu hermana, uno ya no va más al baile, qué sé yo, esas cosas. Tiene que ver con la manera de vivir. No es que uno, entiéndame, uno está en contra de esas prácticas. Lo que pasa es que hay ambientes que son jorobados, que son nocivos. Porque a mí me gusta tirar. Pero depende del ambiente, ¿no? Si corre droga, si corre alcohol, si corre cosas peligrosas. Cuando yo me convertí, vino un amigo del Chingolo, yo vivía en Capital, y viene y me dice, ahora te hiciste evangélico, me dice. Chao, no fumas más. Digo, nunca fumé yo. No bebes más. Digo, de esto no me eximo porque no me gusta tanto, poquito. No vas a ir a bailar, digo, nunca fui a bailar porque fui patadura.
Te rompí la lista, le digo. Pero vos entonces le digo, Dorino se llamaba, no sé si vivía porque se fue a Italia. Dorino, le digo, Dorino. Si me estás viendo ahí te saludo por Facebook. Dorino, no es una religión de no, es una vida de sí. Yo elegí esto porque a mí me trajo paz. Porque estaba con muchos problemas y el Señor me cambió, qué sé yo, me empezó a mostrar otras cosas. Pero a mí no me cuesta nada elegir eso. El otro día me invitaron a una fiesta que no tenía nada de malo, pero digo, no es para mí. Cada uno es cada uno. Cada cual dice el gallego. Glorificando a Dios en el día de la visitación. Yo busqué esta palabra. ¿Qué tiene que ver el día de la visitación? ¿Será que tiene que ver con el día de que el Señor vuelva? Tiene dos tiempos, futuro y presente. ¿Sabes que el Señor te visita? El Señor está con nosotros, ¿verdad? Está dentro nuestro. Pero de pronto el Señor es como que dice, ¿cómo anda tu vida? Pipea. Entonces el Señor siempre está ahí viendo a ver cómo nos comportamos. Como esos padres que no controlan ni vigilan a sus hijos como si serían así policías, sino que quieren ver qué están haciendo. Lo miran, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Aprenden los ánimos. Cuando son chiquitos, miran ahí, a ver si va a tocar justo el enchufe que está ahí abajo, acá hay unos cuantos ahí abajo. Pero no es porque, sino porque quiere ver cómo está. Lo visita, lo custodia, ¿no? Así es el Señor con nosotros, porque nos quiere. Es clarito como el agua. Nosotros estamos en medio de una sociedad que es peligrosa, que tiene valores que son peligrosos. Por eso no es que estamos en contra de las diversiones, sino qué tipo de diversiones son nocivas y qué tipo de diversiones son de bendición. Nada más que eso. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. ¿Qué palabra que nos produce urticaria? Someterse. Yo no me someto a nadie. Soy libre. Hago lo que quiero. Tu abuela. Todos estamos sometidos a algo. Todos estamos sometidos a algo. Hay que pagar impuestos, hay que contribuir. El hacer lo que quiere, acá hay un tema, y esto lo va a decir bien el apóstol. Hay que diferenciar entre libertad y libertinaje. Libertad es hacer algo con responsabilidad. Libertinaje es cuando uno hace lo que quiere, pero como hace lo que quiere, termina después pagando las consecuencias. Lo prediqué el otro día con la palabra del hijo pródigo. Hijo pródigo, dijo, papá, yo soy libre, dame mi parte. Papá, es buenito, le dijo, toma tu parte. ¿Vos querés ser libre? Sí, y así me fue. Terminó con los chanchos, me volcaron. Yo soy libre, puedo ir con la moto y de pronto dice, tengo ahí una lazaba en el semáforo en rojo, ahora soy libre, voy a cruzar. Si termino en el hospital tan así con la pata hechizada de arriba, no puedo decir, Dios me castigó porque yo soy libre. No. Hay algo que se llama sentido común. Con el rojo tengo que frenar. Yo soy libre, voy a comer de todo. Me encanta el jamón. ¿Sabes? Como mi impresión para se dispara así como un jamón. El otro día estaba en el andén acá comprando queso sin sal. Estaba en el jamón y había una pata de jamón colgada ahí arriba. No sé cuánto vale, como 500 pesos. Así, digo, si yo tengo plata me la voy a comprar. ¿Qué me voy a comprar? Por más que tenga plata no la puedo comprar. La voy a comprar para regalar, pero para consumir. Yo ya no soy libre de algunas cosas, me tengo que privar. ¿Pero por qué? Porque tengo que cuidar lo que Dios me dio. Entonces la libertad bien entendida es la acompañada de responsabilidad. Como si acá, a veces lo veo a Luis que es pobre, todos trabajamos, ¿no? Tiene que ir a trabajar a Capital, otros trabajan en madruga, acá, qué sé yo, cada uno sabe, en Conci, en madruga. Y uno dice, soy libre, hoy no voy a trabajar. Me quedan en cama. Había una fiesta que llamaba, una película que se llamaba Fiaca, de Norman Bates, ¿alguien la vio?
Está muy buena, es argentina. La Fiaca se llamaba. Se levanta, Norman Brick es un gran actor, se levanta y decía a Norma Leandro, que era la esposa, le dice: ¿vas a trabajar, querido? Tengo Fiaca. Estuvo así como un mes, hasta que lo despidieron de trabajo. Es cómica la película, pero es la realidad de la persona que dice: yo hago lo que quiero. Y por hacer lo que quiera se terminó su trabajo, no pudo pagar la renta, lo echaron a la calle, se divorció de la mujer porque quedó con un desastre de la familia. Todo por hacer lo que quiere. Entonces dice: no usáis la libertad bajo libertinaje. Sometida a toda institución humana, ya sea superior. En la obediencia está la bendición. ¿Se acuerdan que yo citaba algo que está en el Evangelio? El centurión, cuando le dijo al Señor: yo soy un soldado, soy un capitán del ejército que tengo una cadena de mando, delante de mí hay generales, debajo de mí hay soldados, yo mando y me mandan, y lo que vos me digas, Señor, yo lo voy a hacer. Y Jesús se quedó pasmado y dice: ¿qué fe que tiene este hombre? ¿Saben por qué? Porque tenía incorporado la obediencia, estaba disciplinado en un orden militar, cosa que yo nunca he tenido, y muchos de nosotros, porque yo no hice el servicio militar. Es duro, pero cuando uno se va como moldando a recibir órdenes y a dar órdenes, tiene autoridad. Porque es como, ¿vieron la arcilla cuando la empezás a moldear? ¿No? Es decir, uno se va moldeando. Ahora, yo quiero quedar acá y hice una salvedad, y esto lo digo porque estamos en otras épocas. En la época de Pedro, cuando Pedro escribe esta carta, acá dice: sujetar a todo rey. Y después dice en el versículo 14: a los gobernantes, porque son enviados y castigados aquellos que no obedecen. Esto tiene que ver con una sujeción implícita. ¿Saben qué es una sujeción implícita? No me queda otra que aceptar lo que me dice. Porque en la época de Pedro había reyes. No era una época democrática como la de ahora. Usted ahora puede elegir el gobierno que quiere estar. Vota, elige. Estamos en una democracia. En la época de Pedro era una época de reinado. Entonces tenían reyes y lo que le tocaba, le tocaba. No podía ir a la calle y decir: yo quiero, porque le cortaron la cabeza. Entonces la sugestión tiene que ver también con un contexto social. Aún así, voy a citar a dos personas muy conocidas en el Evangelio. Uno, Juan el Bautista, que se sujetó al rey Herodes, pero sin embargo le cantó a las 40 y por eso le cortó la cabeza. Porque lo juzgó, levantó el dedo y le dijo: Juan, vos Herodes estás en falta por esto y por esto. Y terminó preso. Jesús, en Mateo 23, también él se sujetó a las autoridades, pero sin embargo, cuando vio la hipocresía de los fariseos, que eran autoridades, los trató de raza de víboras y de sepulcros blanqueados. Entonces, la sujeción no es decir todo sí, me callo la boca. No, tenemos boca. Y cuando hay que hablarla, con respeto y con amor hay que decirlo. Si tu patrón te dice: bueno, a vos te toca limpiar la consola y no te toca limpiar el micrófono, y dice: ay, yo hoy quiero que hagas todo. Está bien que digas: pero señor, a mí me pagan por limpiar la consola. Si usted quiere que haga esto, bueno, quiero otro precio. Es decir, ser pisoteados no es sujeción. Entiéndame. Sujeción es respeto, pero hacer valer también lo que uno es como hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Esto sacado de contexto, muchas veces la iglesia ha entrado en una complicidad de ser conniviente del gobierno de turno y no decir nada. Y decir las cosas también es parte del pueblo de Dios. Esto se llama tener voz profética. Los profetas hablaban por aquellos que no tenían voz. Dice el Proverbio 31, versión popular: alza la voz por aquellos que no tienen voz. Y hay gente que no tiene voz, que no tiene forma de quejarse. Pero si nosotros tenemos medios, podemos usarlos. ¿Amén? Amén. Versículo 15. Esto me río porque trae coraje. Esta es la voluntad de Dios: que hagáis el bien y que hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Los que estuvieron el jueves, que hablé de la lengua, yo citaba la palabra insensato como la persona necia que no tiene realmente
conocimiento de apertura hacia el otro. El necio es el que se cierra. Que vos le decís que esto es blanco y dicen, yo lo veo negro. Y te lo discute. Te lo digo. Pero en serio, hay gente que vos le decís, esto es blanco, no es negro, yo lo veo negro. Proverbio dice que con el necio, con el insensato, tenés tres caminos. Ignorarlo por tu salud mental, porque no podés pelear con él. Hacerle entender, si podés hacer el milagro, que es muy difícil. Y lo tercero, dejárselo en mano de Dios. Ahora, el insensato o el necio no es porque es mala persona, es porque está cerrado. Es así. Como ese cuento famoso del gallego que estaba comiendo jabón y era jabón esos blancos y decía Manolo, ellos jabón, y dice no, queso, hombre, no sabes qué es queso, mira qué queso, es queso, punta de agua, ¿qué punta de agua? Punta de burbuja, le dice el otro, es jabón, dice. Y lo prueba y dice, usted no es razón, tiene gusto a jabón, pero es queso. Hay gente que así no va a ver su torcejo. Esto no es para nadie, pues yo también a veces soy así. Honrad a todos, amados, versículo 17, honrad al rey. Al rey, en este caso, es el presidente, hay que honrarlo, ¿nos gusta eso? Es lo que hace. Es lo que hay. Criados, están sujetos todos con respecto a vuestros amos. ¿Quién de acá trabaja o trabajó en relación de dependencia? Levante la mano. Falta. Todos trabajamos en relación de dependencia. Pues yo no trabajo en relación de dependencia, la del jefe, el que está arriba. Pero cuando trabajaba en la escuela tenía un director. Y tenía un encargado. Todos trabajamos en relación de dependencia. Aún el que tiene un kiosco o un negocio, también tiene una dependencia, porque tiene que pagar monotributo y tiene que depender de los clientes. Así que si el kiosquero hoy se levanta en la señora de la esquina y dice, ¡ay! Bajo la persiana, no tengo nada, ganas de levantar a atender a nadie. Depende del cliente, porque si no le consume, no vende, y si no vende, no come. Entonces, dice, vuelvo a repetir, criados están sujetos todos, versículo 18, con respecto a vuestros amos. No solamente los buenos y afables, sino también soportar a los difíciles. Hay que soportar a los patrones difíciles. ¿Tienen patrones difíciles? Bueno, su patrón es bueno. A veces el patrón es difícil, ¿no? Más o menos, dice. Porque esto merece aprobación. Si alguno causa de la conciencia delante de Dios, sufren molestia y padecimiento injustamente. Esto tiene que ver con Jesús. Pedro hace una comparación. Jesús padeció. Jesús muchas veces padeció injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrir y lo soportar? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es lo contrario a los cocoritos. ¿Vieron los cocoritos? Yo les llamo cocoritos a aquellos que dicen, che, perdón, ¿qué me decimos? Y te enfrenta, ¿viste? Yo tengo un alumno en el 8º año, no me olvido más, medía casi 1,80 m, yo soy bajito. Yo le digo, che, ¿te puedes sentar? ¿Qué me toca el agua? Un juicio, me dice. Le digo, momentito, te estoy diciendo que te sientes nada más. No, pero algunos que son leche hervida, que enseguida no quieren. Y Dios quiere que de alguna forma moldeemos eso, porque tenemos un carácter adentro, de cocorito, que queremos enseguida, ¿qué me van a mandar a mí? Germán. Pero es así, ¿qué me van a mandar a mí? Y a veces tenemos que bajar la cabeza. Porque el Señor, cuando tenía que agachar la cabeza, la agachaba. Cuando tenía que hablar, lo hablaba, y cuando tenía que denunciar, denunciaba. Pero a veces tenemos que, ¿no? Como dice uno, mordernos un poco los labios, contar hasta 10, respirar profundamente y después hablar. No explotemos, porque eso nos hace mal.
Dice el versículo 23, habla de Jesús. Cuando a él lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzgaba justamente. Llevó, versículo 24, quien llevó él mismo en nuestros pecados, habla de Jesús, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia. Por causa de las heridas fuimos sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Saben a qué se refiere? A Jesús. Él es el pastor y es el obispo de nuestras almas. Amén. Termino con esto. Nosotros somos un pueblo especial, escogido, real sacerdocio. El Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Como decía ese aviso de publicidad, pertenecer tiene su ventaja. Usted tiene que decir, pertenecer al pueblo de Dios tiene su ventaja. Tiene sus beneficios. También tengo mis obligaciones, pero también tengo mis derechos. Padre, te pedimos que esta palabra trabaje en nosotros en esta noche y podamos masticarla y llevarla al descanso de nuestra habitación y seguir meditándola durante la semana, sabiendo que no somos